Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a resolver el examen de las PAO de julio de 2015, opción B. Vamos a la cuestión 1. Considere las siguientes moléculas, que es el trifluoruro de boro, el tetrafluoruro de carbono, el trifluoruro de nitrógeno y el difluoruro de oxígeno. Responda razonadamente las siguientes cuestiones. Dibuje la estructura de Lewis de cada una de las moléculas propuestas y deduzca su geometría. Y B, indique si cada una de las moléculas propuestas tiene o no momento dipolar. Vale, vamos a hacer el apartado A, B y junto con el C también. En el C hay que después ordenar las moléculas que tenemos planteadas ahí: trifluoruro de boro, tetrafluoruro de carbono y trifluoruro de nitrógeno, por orden creciente de su ángulo de enlace. Entonces vamos a hacer todo el ejercicio a la vez, vamos a ir deduciendo la geometría de cada una de las especies, vamos a decir si tiene o no momento dipolar y luego indicaremos el ángulo de su enlace. Para ello vamos a utilizar Lewis y la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia. Empecemos con el primer compuesto, que es el trifluoruro de boro. Vale, tenemos boro y 3 de flúor, ¿de acuerdo? Entonces vamos a indicar aquí la configuración electrónica. Vamos a indicar el número de electrones de valencia y el número de electrones que siguen en la ley del octeto. ¿Vale? Entonces, en el caso del boro, tiene un número atómico de 5, entonces su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p1 y por lo tanto tiene 3 electrones de valencia y de octeto aquí habrá 8. Entonces luego tenemos el flúor, que tiene un número atómico de 9 y su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p5. Número de electrones de valencia son 7. Como hay 3 flúors vamos a indicar 3, 7 y siguen el octeto 8, 8 y 8. Vamos a proceder a realizar esta suma. Número de electrones de octeto sería 8 por 4, tenemos 32. Y los electrones de valencia pues serían 7 por 3 más 3, tenemos que es 24. Así pues, el número de electrones compartidos es igual al número de electrones de octeto menos el número de electrones de valencia. Octeto son 32, valencia 24. Entonces tendremos que 32 menos 24 es 8. 8 lo dividimos entre 2, obtenemos 4 pares enlazantes. En cuanto al número de electrones solitarios, es igual al número de electrones de valencia menos el número de electrones compartidos. Entonces de valencia son 24, compartidos son 8. Entonces 24 menos 8 es igual a 16. 16 lo dividimos entre 2, obtenemos que hay 8 pares solitarios. Fijaros que aquí nos dicen que hay 4 pares enlazantes y realmente el átomo central es el boro, que tiene una covalencia de 3, y el flúor, que tiene una covalencia de 1. Vale, entonces aquí realmente ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que es un incumplimiento de octeto. Por eso aquí tendremos que pasar un par enlazante, tenemos que pasarlo justo aquí, un par de electrones, porque aquí tenemos lo que llamamos los incumplimientos de octeto. ¿Vale? El incumplimiento de octeto se produce en este caso en un octeto incompleto, que suele pasar en las moléculas hipovalentes, como en este caso el trifluoruro de boro. ¿De acuerdo? Entonces es un incumplimiento de octeto. En cuanto a la geometría de la molécula, y bueno, esto sería el Lewis, vamos a dibujarlo un poco mejor, vamos a hacerlo con las líneas continuas. Una línea continua indica que tenemos 2 electrones y entonces la estructura de Lewis de la molécula sería pues boro, un par aquí, y flúor, flúor y flúor. Entonces aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pares solitarios. Y entonces este sería el Lewis de la molécula. En cuanto a la geometría, según la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia, recordemos que esa teoría es importante porque lo que vamos a establecer está basada en el grado de repulsión electrostática de los pares de electrones de valencia alrededor del átomo, ¿vale? Y entonces lo que vamos a ver es que el átomo
central le acompañan 3 elementos y el átomo central tiene 0 pares solitarios. ¿Eso qué significa? Que en este caso de esta molécula se presentará una geometría triangular plana. ¿De acuerdo? Entonces, en las geometrías triangulares planas, si nosotros hacemos, no sabemos también la teoría de repulsión de bares de valencia, y dibujamos en el plano del papel el boro y el flúor, ¿de acuerdo? Vemos que esta geometría triagonal plana, esto presenta, el enlace de aquí a aquí, presenta un enlace de 120 grados. En cuanto al momento dipolar, lo que tenemos que decir es que aquí, por ejemplo, este ángulo es de 120, tenemos que el flúor es más electronegativo que el boro y las moléculas que tienen este tipo de geometría trigonal plana, en este caso aquel átomo X es el mismo, vemos que el momento dipolar total será igual a 0. Se trata de una molécula apolar. Entonces aquí tenemos esta especie, esta molécula, tetrafluoruro de carbono, hay carbono y 4 átomos de flúor. El carbono tiene un número atómico de 6 y el flúor tiene un número atómico de 9. Entonces vamos a proceder a calcular su configuración electrónica. En el caso del carbono es 1s2, 2s2, 2p2 y en el caso del flúor es 1s2, 2s2, 2p5. El número de electrones de valencia en el caso del carbono son 4, en el caso del flúor son 7 y como hay 4 flúor, pondré 4 7. Aquí se completan octeto, 8, 8, 8, 8 y 8. Entonces procederemos a sumar el número de electrones de octeto y el número de electrones de valencia. En este caso habrá que sumar 8 por 5, bueno, será 8 más 8 más 8, 8 por 5 serán 40. Y aquí tenemos 4 más 7 más 7 más 7 más 7, es decir, 7 por 4 más 4, tendremos 32. Entonces el número de electrones compartidos es igual a los de octeto, que son 40, menos los de valencia, que son 32, y obtenemos que 40 menos 32 es igual a 8. 8, que lo dividimos entre 2, obtenemos 4 pares enlazantes. En cuanto al número de electrones solitarios, de valencia son 32, compartidos son 8, y 32 menos 8 obtenemos que esto es igual a 24 electrones. 24, que lo dividimos entre 2, obtenemos 12 pares solitarios. En cuanto, eso quiere decir que el átomo central es el carbono, que tiene una covalencia de 4, hay 4 pares enlazantes y luego tenemos que enlazan con 4 flúor. Y pares solitarios hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Recordar que aquí en el Lewis la representación de una línea indica 2 electrones. Y entonces esta sería el Lewis de la molécula. En cuanto a la geometría, al átomo central le acompañan 4 elementos y el átomo central tiene 0 pares solitarios. Esto significa que en cuanto a la geometría de la molécula presenta una geometría de tipo tetraédrica. Y como el flúor es más electronegativo que el carbono, aquí tendremos que decir que el momento dipolar total también se anula. Eso quiere decir que el momento dipolar total es igual a 0 y eso significa que se tratará de una molécula apolar. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a indicar el ángulo de enlace. Si dibujamos la geometría tetraédrica, el ángulo del plano del papel, tendríamos el carbono con un flúor aquí, delante y detrás del plano tendríamos el flúor, los demás flúor, y este ángulo sería un ángulo de 109 grados. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a la siguiente molécula. Es el trifluoruro de nitrógeno.
Vamos a poner primero su configuración electrónica y tenemos nitrógeno, flúor, flúor, 3 de flúor. El número atómico del nitrógeno es 7 y el del flúor, en este caso, es 9. Y entonces tendremos que hacer la configuración electrónica de cada uno de los elementos para saber el número de electrones de valencia. En el caso del nitrógeno es 1s2, 2s2, 2p3 y el flúor es 1s2, 2s2, 2p5. Número de electrones de valencia son 5, aquí en octetos son 8 y aquí serán 7 y 8. Y ahí, como hay más flúors, completaremos de la siguiente manera. Entonces aquí tenemos que 8 más 8 más 8 más 8, es decir, 8 por 4, serían 32, ¿de acuerdo? Y 5 más 7 más 7 más 7, 5 más 7 más 7 más 7, serían 26. ¿De acuerdo? Es decir, 7 por 3 más 5, 26. Número de electrones compartidos son los de octeto, que son 32, menos los de valencia, que son 26, y entonces 32 menos 26 es igual a 6. Entonces 6 dividido entre 2 tenemos 3 pares enlazantes. En cuanto al número de electrones solitarios, de valencia son 26, compartidos son 6, y esto nos da 20. 20 que lo dividimos entre 2 obtenemos 10 pares solitarios. La geometría, el Lewis, en primer lugar, tendríamos que el átomo central, tenemos 3 pares enlazantes del nitrógeno, y entonces tendremos el flúor aquí, o 3 flúors. Y pares solitarios serán 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En cuanto a la geometría de esta molécula, el átomo central la acompañan 3 elementos y el átomo central tiene, iba a poner 0 pares solitarios, tiene un par de electrones solitarios. Entonces la geometría es de pirámide trigonal. ¿De acuerdo? En cuanto al momento dipolar, bueno, fijaros que aquí hay pares no enlazantes y al tener pares no enlazantes vemos que, también es cierto que el flúor es más electronegativo que el nitrógeno, pero vemos que hay pares no enlazantes. Entonces el momento dipolar total va a ser distinto de 0 y eso significa que será una molécula polar. En cuanto a la geometría, el ángulo de enlace, si hacemos el plano del papel de la pirámide trigonal, en el plano del papel presentaríamos el nitrógeno aquí con el par no enlazante con el flúor, y delante y detrás del papel representaríamos flúor y flúor. Este ángulo de aquí es un ángulo menor que 109 grados. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a hacer el resumen del apartado C. Ya tenemos, que nos falta el último compuesto, que es el difluoruro de oxígeno. En realidad, casi tenemos ya contestado el apartado C, el orden de las moléculas del trifluoruro de boro, el tetrafluoruro de carbono y el trifluoruro de nitrógeno. El ángulo más pequeño sería para el trifluoruro de nitrógeno, seguido del tetrafluoruro de carbono, y por último el ángulo el ángulo más grande sería el del trifluoruro de boro. Pero bueno, luego lo indicamos. Vamos a la siguiente molécula y última, que nos falta indicar su Lewis y su geometría, que es el difluoruro de monoxígeno o oxígeno. Entonces tenemos aquí un átomo de oxígeno y 2 átomos de flúor. En cuanto al oxígeno, el número atómico del oxígeno es 8. La configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p4. El número de electrones de valencia son 6, octeto 8. Y el flúor, que tiene un número atómico de 9, su configuración es 1s2, 2s2, 2p4. Entonces aquí tendríamos, 2p4 no, 2p5. 2p5. Entonces tendríamos que son 7 electrones, 8, 7 y 8.
Entonces aquí tenemos que 8 por 3, la suma de octetos sería 24, y 6 más 7 más 7 serían 20. Entonces el número de electrones compartidos son 24 menos 20, que son 4. 4 lo dividimos entre 2, obtenemos 2 pares enlazantes. En cuanto a los solitarios, serían, pues valencia son 20, compartidos son 4, obtendríamos que estos 16, y 16 dividido entre 2 saldrían 8 pares solitarios. Entonces vemos que hay 2 pares enlazantes, el átomo central es el oxígeno, tenemos flúor, flúor, 2 pares enlazantes, y pares solitarios serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y esta sería el Lewis de la molécula. En cuanto a la geometría, el átomo central le acompañan 2 elementos y el átomo central tiene 2 pares solitarios. Eso da lugar a una geometría de tipo angular, ¿de acuerdo? Y no nos piden el ángulo de esta molécula, pero podríamos indicarlo, ¿vale? Y luego, por ejemplo, vemos también que el flúor es más electronegativo que el oxígeno, aquí se anularán y por lo tanto aquí el momento dipolar, perdón, no se anularán, como hay pares no enlazantes, el momento dipolar total va a ser distinto de 0, con lo cual dará lugar a una molécula polar. Podríamos indicar también el enlace, no haría falta porque no nos lo piden, pero bueno, podemos dibujar el enlace. Esto sería el ángulo del papel, del plano del papel, el oxígeno. El mismo plano tendríamos el flúor y el flúor, y delante y detrás del plano pues tendríamos los pares no enlazantes, ¿vale? Y este ángulo de aquí será menor que 109 grados. No nos lo piden, sería el más pequeño si estuviera, que tuviéramos que indicar el orden, ¿no? Pero bueno, no nos lo piden. Bueno, vamos al C, aunque ya lo hemos comentado, vamos a comentarlo con un poco más de detalle. Bueno, simplemente vamos a escribir el orden creciente del ángulo de enlace, hacemos un resumen. El orden creciente de enlace, el más pequeño, sería el trifluoruro de nitrógeno, seguido del tetrafluoruro de carbono, y luego por último el trifluoruro de boro es el que presenta mayor ángulo de enlace. Muy bien, vamos al problema número 2. El problema 2 es de termodinámica. Aquí te dice tanto el metanol como el etanol han sido propuestos como una alternativa a otros combustibles de origen fósil. A partir de las entalpías de formación estándar que se dan al final del enunciado, calcule las entalpías molares estándar de combustión del metanol y el etanol. Y después nos piden la cantidad de dióxido de carbono en gramos que produciría la combustión de cada alcohol para generar 1 por 10 elevado a 6 kilojulios de energía en forma de calor. Bueno, aquí lo primero que tendríamos que hacer es que vamos a coger primero el metanol, después el etanol, vamos a hacer la reacción de combustión y vamos a aplicar la ley de Hess para calcular la variación de la entalpía o la entalpía estándar de combustión. Empecemos con el metanol, ¿vale? Que una reacción de combustión es con oxígeno, que nos da dióxido de carbono y agua. Y entonces si ajustamos la reacción vemos que los átomos de carbono están ajustados, los de hidrógeno no, tenemos 4, habrá que indicar un 2, y aquí el número de moléculas de oxígeno que tenemos son 2 y 2 son 4, aquí llevamos una y aquí tenemos que indicar 3, 3 partido 2, vamos a utilizar un coeficiente fraccionario. Entonces, según la ley de Hess, la variación de la entalpía de combustión o reacción será igual a los coeficientes estequiométricos por la variación de la entalpía de formación de los productos menos los coeficientes estequiométricos multiplicados por la variación de la entalpía de formación de los reactivos. Bueno, pues entonces aquí en este caso la entalpía de combustión es igual a la entalpía de formación del dióxido de carbono más 2 por la entalpía de formación del agua, todo esto menos 3 medios, bueno, el oxígeno no se pone, recordar que los compuestos moleculares o elementos simples no se ponen, menos la entalpía
de formación del metanol. Bueno, pues esto será igual a lo siguiente, pues esto será igual a, vamos a ponerlo aquí mismo, dióxido de carbono será menos 393,5 kilojoules partido mol más 2 por menos 285,5 kilojoules partido mol, todo esto menos la entalpía de formación del metanol, que sería de menos 238,7 kilojoules partido mol. Entonces, la variación de la entalpía de dicha combustión, la entalpía molar estándar de combustión, perdón, sería igual a menos 725,8 kilojoules partido mol. Muy bien, ahora vamos a hacer el mismo procedimiento, pero con el etanol. Y así tendremos el apartado A. Bueno, tenemos etanol, que es C2H5OH, sufre una reacción de combustión, dará lugar a dióxido de carbono y agua. Ajustamos primero los carbonos, 2, después ajustamos el número de hidrógeno, 5 más 1, 6, ponemos un 3 aquí, y el número de oxígeno sería 2 por 2, serían 4, más 3, ¿de acuerdo? Más 1 que tenemos aquí, pondremos un 3 aquí, porque tendríamos que son 7 oxígenos, ¿no? 4 más 3, 7 oxígenos, aquí ya llevamos 1, y entonces aquí serán 3 por 2, 6, más 1, 7, entonces está ajustada. Lo mismo de la ley de Hess, que hemos dicho anteriormente, vamos a reciclar esta fórmula, y aquí la entalpía molar estándar de combustión del etanol sería 2 por la entalpía de formación del dióxido de carbono más 3 por la entalpía de formación del agua, todo esto menos la entalpía de formación del etanol. Esto nos va a dar igual a 2 por menos 393,5 kilojoules partido mol o kilojoules partido mol más 3 por menos 285,5 kilojoules partido mol. Todo esto le restamos la entalpía de formación del etanol, que será de menos 277,7 kilojoules partido mol. El total será igual a menos 1365,8 kilojoules, ¿de acuerdo? Bueno, kilojoules partido mol. Va. Muy bien. Ya tenemos las entalpías de combustión, ya tenemos por lo tanto el apartado A. En el apartado B nos dice que calculemos la cantidad de dióxido de carbono en gramos que producirá la combustión de cada alcohol para generar 1 por 10 elevado a 6 kilojoules de energía. Bueno, en realidad esos kilojoules de energía es el calor, ¿vale? Y entonces vemos que el calor a qué es igual. El calor es igual a, el calor de la reacción es igual al número de moles por la variación de la entalpía de combustión, ¿de acuerdo? Pero podemos hacerlo por factores de conversión. Fijaros que nosotros hemos ajustado las reacciones pero las hemos borrado. Vamos a volver a ponerlas porque quizá las necesitamos. Voy a volver a escribir las reacciones ajustadas, ¿vale? Para ver las relaciones estequiométricas. Voy a ponerlo aquí primero el metanol y luego el etanol. Se puede hacer de varias maneras, quizá este ejercicio para hacerlo más rápido lo voy a hacer por factores de conversión para ir más rápido, pero se puede hacer con relaciones, obviamente, relaciones estequiométricas. Esto es un 3, esto es 2, 3 y esto era 3 medios y aquí esto es 1 y esto es un 2, ¿de acuerdo? Entonces, si os fijáis, se puede hacer de varias maneras con la fórmula que os he puesto antes, pero lo voy a hacer por factores de conversión. En el caso del metanol, 1 por 10 elevado a 6 kilojoules, que lo multiplicamos, que en un mol de metanol hay
que hemos calculado la entalpía anteriormente, que era 725,8 kilojoules, que hemos calculado la entalpía molar estándar de combustión, que era 725,8 kilojoules, lo multiplicamos la relación estequiométrica por un mol de dióxido de carbono, hay un mol de metanol. Y en 44 gramos de dióxido de carbono, que es el peso molar del dióxido de carbono, hay un mol de dióxido de carbono. Y esto es igual a 60.60622,76 gramos de dióxido de carbono. ¿De acuerdo? Esto es 60.626,76 gramos de dióxido de carbono. En cuanto al etanol, pues en 1 por 10 elevado a 6 kilojoules, que en un mol de metanol, que hemos calculado la entalpía molar estándar de combustión, hemos obtenido que esto es igual a 1.365,8 kilojoules, que por 2 moles, la relación estequiométrica de dióxido de carbono, hay un mol de metanol, y multiplicamos por 44 gramos de dióxido de carbono en un mol de dióxido de carbono, que estos 44 realmente es el peso molar del dióxido de carbono, obtenemos que esto es igual a 64.431,10 gramos de dióxido de carbono. ¿De acuerdo? Se puede hacer de varias maneras, lo he hecho por factor de conversión, podéis no hacerlo por factor de conversión, es decir, ya os digo que podéis utilizar la fórmula esta, que el calor es igual al número de moles por la variación por la entalpía molar estándar de combustión, es decir, despejando esto y luego calculando los moles y la relación estequiométrica, pues también lo podéis hacer. En este caso era más rápido hacerlo por factores de conversión. Muy bien, vamos a la cuestión número 3. Cuestión 3. Bueno, la cuestión 3 es de pilas y redox. A partir de los valores de los potenciales estándar de reducción proporcionados, razones si cada una de las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Cuando se introduce una barra de cobre en una disolución de nitrato de plata. Bueno, vamos a ver qué pasa cuando se introduce una barra de cobre en una disolución de nitrato de plata. Aquí dice que se recubre de plata. Bueno, esta afirmación es verdadera, ¿pero por qué? Bueno, yo siempre me gusta dibujármelo. Te tienes que imaginar que tienes un vaso de precipitados, que tienes una disolución de nitrato de plata, por lo tanto aquí tienes el ion plata. Esta disolución va a tener un color así rollo azulita, ¿vale? Y tendrás una barra de cobre, ¿vale? Esta es una barra de cobre. Esta barra de cobre, el cobre obviamente es un sólido, eso significa que lo único que le puede pasar es que sufra una reacción de oxidación al ser un sólido, y entonces pase a cobre más 2. Y la plata, que la tienes disuelta en nitrato de plata, sea el ion plata. Entonces solo se lleve a cabo la reacción de reducción de plata sólida. Es decir, para que suceda, como dice el enunciado, la plata tiene que captar electrones, es decir, tiene que reducirse para transformarse en plata metálica y depositarse sobre la barra de cobre, ¿no? Entonces aquí digamos que tenemos pues eso, la semirreacción de oxidación será la del cobre y la semirreacción de reducción será la plata. A ver, el truco es que si es un sólido, a salvo excepciones, lo único que le puede pasar es que se oxide, es decir, lo único que le puede pasar es que sufra una reacción de oxidación, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a ajustar, esto sería un electrón, aquí pondremos 2 electrones, la transferencia electrónica habrá que multiplicarla por 2, y la reacción global ajustada sería pues el cobre sólido más 2 de plata más en seno acuoso nos da cobre más 2 en seno acuoso más la 2 de plata sólida. Y entonces aquí vamos a poner el potencial estándar de reducción de la plata, que en este caso será 0,80, voy a poner más 0,80 voltios. Y aquí en la semirreacción de oxidación vamos a poner el potencial estándar de oxidación. Fijaros que a nosotros nos dan los potenciales estándar de reducción. ¿Que queremos el de oxidación? Pues simplemente lo que tenemos que hacer es cambiar el signo. Entonces esto será menos 0,34 voltios. Si hacemos la suma, que es la variación del potencial estándar de la reacción,
obtenemos que esto es igual a 0,46 voltios, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues como la variación del potencial de la reacción es de signo positivo, la energía libre de Gibbs es negativa. ¿Por qué? Porque la variación de la energía libre de Gibbs es igual a menos el número de electrones transferidos por la constante de Faraday por la variación del potencial de la reacción. Entonces, eso significa que aquí hay una reacción que se lleva a cabo, que es espontánea, y lo que vamos a ver es que el cobre se va a deshacer y se va a depositar plata sólida sobre el cobre sólido, ¿de acuerdo? Es decir, que esta reacción que ellos dicen, que es cierto que la barra de cobre al final acabará recubierta de plata. Entonces, esta afirmación tenemos que decir que es totalmente verdadera. Muy bien, vamos a la siguiente cuestión. Cuestión B. ¿Qué dice la cuestión B? Los iones zinc más 2 reaccionan espontáneamente con cationes plomo más 2. Bueno, esta afirmación es totalmente falsa, ¿vale? ¿Por qué? Porque, a ver, primero que está todo en seno acuoso. Entonces, para que haya una reacción redox y haya una reacción espontánea, uno de ellos tendría que ser sólido y la variación del potencial de la reacción tendría que ser de signo positivo, ¿vale? Entonces, además, en el caso del zinc, ¿vale? Veis que tiene, si atendemos a los potenciales estándar de reducción, en el caso del zinc es de menos 76 voltios y en el caso del plomo es de menos 14 voltios. Entonces, aquí esta reacción pues va a ser falsa. Esta reacción, conforme los datos que nos dan, no se va a llevar a cabo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, en todo caso, tendría que haber una de las especies, tendría que ser un sólido. Muy bien, vamos a la opción C. Podemos guardar una disolución de cobre más 2 en un recipiente de plomo, puesto que no se produce ninguna reacción química. Pues vamos allá. Pues imaginemos un vaso de precipitados que es de plomo sólido y dentro hay una disolución que seguramente sea nitrato de plata, nitrato de cobre, vete tú a saber, pero aquí hay en seno acuoso y cobre. A ver, como el plomo es un sólido, lo único que puede suceder es que sufra la reacción de oxidación. Entonces pase de plomo sólido a plomo más 2. Y la semireacción de reducción se dé aquí, porque el cobre, al estar en seno acuoso, ¿vale?, sufre la semireacción de reducción a cobre sólido. Ajustamos aquí 2 electrones más 2 electrones y la reacción global sería plomo sólido más cobre en disolución acuosa, daría lugar a plomo en disolución acuosa, seno acuoso más cobre sólido. Aquí vamos a poner vamos a poner el potencial estándar de reducción del cobre, que es más 0,34 voltios. Y aquí pondremos el potencial de oxidación del plomo, que si queremos el de oxidación simplemente cogeremos el de reducción y le cambiaremos el signo, más 0,14 voltios. Entonces la variación del potencial de la reacción, ¿a qué es igual? Pues es igual a 0,48 voltios. Entonces, como esto es de signo positivo, la variación de la energía libre de Gibbs será menor que 0. Y entonces esto es una reacción que es espontánea, que se lleva a cabo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que no puedo guardar la disolución de cobre en el recipiente de plomo, porque al final el recipiente acabará por trocearse o disolverse y seguramente acabe desparramando la solución de cobre. Y además se generará como una especie de depósito en el recipiente, con lo cual no podemos guardar una disolución de cobre más 2 en un recipiente de plomo. Esta afirmación es falsa, porque hay una reacción espontánea. Vamos al apartado D. Entre los pares propuestos, la pila que producirá la mayor fuerza electromotriz es la construida con los sistemas zinc y plata. Bueno, vamos a ver si eso es cierto. Vale, si nosotros vemos que si atendemos a los potenciales estándar de reducción,
vemos que el potencial de estándar de reducción más bajo es el del zinc, con lo cual el potencial estándar de oxidación será el más alto, el de más 0,76 voltios. Y el potencial estándar de reducción más alto es el del cobre, que tiene, el de la plata, que tiene 0,80 voltios. Entonces, la suma, el potencial de dicha pila, será el potencial de oxidación, que es 0,76 voltios, más 0,80 voltios, siendo un voltaje de 1,56 voltios. Entonces, esta afirmación es cierta. ¿Por qué? Porque es la que nos va a dar una variación del potencial de la reacción, en este caso de la pila, de un valor mucho más grande, ¿no? Hemos cogido el zinc, que tiene un potencial de reducción más bajo, es decir, un potencial de oxidación más alto, y el potencial de reducción más alto, que es el caso de la plata. Entonces vemos que el par zinc-plata es el que tiene una mayor fuerza electromotriz y por lo tanto un voltaje de 1,56 voltios. Esta afirmación es verdadera. Muy bien, vamos al problema número 4. Problema 4, de equilibrio químico. El equilibrio siguiente es importante en la producción de ácido sulfúrico. Fijaros que se trata de un equilibrio homogéneo, esto es importantísimo, y cuando se introduce una mezcla de una muestra de 0,02 moles de trióxido de azufre en un recipiente de un volumen de 1,5 litros, pues el volumen de la vasija del reactor, mantenido a 900 Kelvin, en el que previamente se ha hecho el vacío, se obtiene que la presión total en equilibrios de 1,1 atmósferas. Entonces nos preguntan que calculemos la presión parcial de cada componente de la mezcla gaseosa en equilibrio. Bueno, pues ¿cómo vamos a hacerlo? Bueno, vamos a hacer primero, lo que vamos a plantear primero es el cuadro de disociación. Tenemos 2 de trióxido de azufre, que es gas. Vemos que se trata de un equilibrio homogéneo, que son todo gases, ¿de acuerdo? Y vamos a proceder a hacer dicho cuadro de disociación. Voy a hacer un cuadro con moles. Recordar que el cuadro de disociación se puede hacer con moles, con concentración molar y con presión. Depende de los datos del problema realmente, ¿vale? Entonces tenemos los moles iniciales de trióxido de azufre son 0,02, aquí obviamente no ha pasado todavía nada. La variación será menos 2x, aquí serán los productos 2x más x. Y los moles en equilibrio será 0,02 menos 2x, 2x y x. Y en cuanto a la ley de K sub C o K sub P, en este caso K sub C porque hemos puesto concentraciones molares, es igual a la concentración de dióxido de azufre elevado al cuadrado por la concentración de oxígeno partido la concentración de trióxido de azufre elevado al cuadrado. Bueno, ¿cómo vamos a proceder? Necesitamos calcular el valor de X. Vale, pero si os dais cuenta, tenemos el volumen de la vasija, tenemos la presión total y podemos, a partir de los moles totales y de todos esos datos, utilizando la ley de los gases ideales, podemos calcular el valor de X. Los moles totales en equilibrio es igual a 0,02 menos 2x más 2x más x. Siendo esto y esto se va, se nos queda que los moles totales es igual a 0,02 más x. Como tenemos lo que he dicho antes, como tengo el volumen de la vasija, tengo la temperatura y tengo la presión total en equilibrio, recurriendo a la ecuación de gases ideales podemos calcular el valor de X. Entonces, los moles totales es igual a la presión total por el volumen de la vasija dividido por la constante de gases ideales por la temperatura. En este caso, la presión total es 1,1 atmósferas, el volumen es 1,5 litros, dividido por la constante de gases ideales, que es 0,82 atmósferas por litro partido Kelvin por mol, por una temperatura de 900 Kelvin. Y entonces obtenemos los moles totales. Hacemos este cálculo para obtener los moles totales y despejar el valor de X. Y una vez que tengamos el valor de X, podemos, o bien por la ecuación de gases ideales o bien por la fracción molar, podremos calcular las presiones parciales de cada componente de la mezcla gaseosa. Y entonces vemos que los moles totales es igual a 0,0224, por ejemplo, si redondeo, moles, ¿de acuerdo? Entonces, X es igual a los moles totales
menos 0,02. Entonces, ¿x a qué es igual? Pues a lo siguiente, x es igual a 0,0023, perdón, creo que he restado mal. No, sí está bien. Lo voy a poner en notación científica, que queda muy mal que lo ponga así, con tanto cero. Voy a ponerlo en notación científica. Esto es 2,358 por 10 elevado a menos 3 moles. Entonces ya tendría el número, el valor de x. Entonces, como tenemos el valor de x, podremos calcular las presiones parciales de cada gas. En cuanto a la presión parcial de trióxido de azufre, esto será igual a los moles de trióxido de azufre, perdón, he dicho trióxido de azufre, he puesto dióxido de azufre, dividido por los moles totales por la presión total. Entonces, los moles de trióxido de azufre, que si veis aquí es 0,02 menos 2x, esto será 0,02 menos 2 por 2,358 por 10 elevado a menos 3 moles, lo dividimos por los moles totales, que es 0,0224. Y obtenemos que la presión parcial del gas del trióxido de azufre es igual a 0,7518 atmósferas. Sí, exacto. Y luego en el caso de la presión parcial de dióxido de azufre sería igual a los moles de dióxido de azufre partido los moles totales por la presión total. Perdón, que aquí he dicho la presión total, he puesto el cálculo y se me ha olvidado, he puesto el cálculo directo y se me ha olvidado poner aquí que es 1,1 atmósferas. Voy a revisar el cálculo. Bueno, sí, está bien, es decir, 0,75 atmósferas. ¿Vale? Voy a redondear un poquito, 0,75 atmósferas. Luego, la presión parcial de dióxido de azufre sería los moles de dióxido de azufre, que serían 2 por 2,358 por 10 elevado a menos 3 molar, partido los moles totales, que es 0,0224 moles, por 1,1 atmósferas. Esto me va a dar que es 0,2321 atmósferas. Y en el caso de la presión parcial del oxígeno, que esto será igual a los moles de oxígeno partido los moles totales por la presión total, esto sería x, que es 2,35 por 10 elevado a menos 3, dividido por los moles totales, 0,0224 por 1,1 atmósferas, que es la presión total, obteniendo que la presión parcial de oxígeno es de 0,116 atmósferas. Y ya tendríamos las presiones parciales de cada uno de los gases en equilibrio, ¿vale? He redondeado un poco los datos, ¿de acuerdo? No pasa nada si os da cosas distintas, aunque os va a dar parecido, ¿eh? Y ahora el apartado B se trataría de calcular la K sub C y K sub P. Tenemos varias opciones, tenemos las presiones parciales, podemos calcular K sub P, podemos calcular K sub C y a partir de K sub C calcular K sub P. Esto es un poco gusto de cada uno, la verdad, se puede hacer de varias maneras. Como necesito los datos, no voy a borrar, voy a poner justo aquí arriba los valores. Aquí K sub C, fijaros que lo tengo aquí escrito, no me va a caber, voy a poner aquí los cálculos de K sub C, ¿vale? Tendríamos 0,02 menos 2x, lo dividimos por el volumen de la vasija, que es 1,5 litros, entonces esto será 0,02, perdón, dióxido de azufre, 0,02 no, será dióxido de azufre, que es 2x, es decir, 2 por x, que es 2,358 por 10 elevado a menos 3 moles, dividido por la vasija, que es 1,5 litros. Todo esto lo elevamos al cuadrado, lo multiplicamos por x dividido el volumen, que es x es igual a 2,358 por 10 elevado a menos 3 dividido entre 1,5 litros, y todo esto lo dividimos entre 0,02 menos 2 por 2,358 por 10 elevado a menos 3, que le dividimos entre 1,5. Y de ahí podemos calcular K sub C. Entonces aquí el resultado de K sub C es igual a 1,49, 1,5 voy a redondear, bueno, si redondeo 1,5, bueno no, perdón, voy a dejar el valor clavado, 1,49 por 10 elevado a menos 4. Y en el caso de K sub P, pues podríamos hacerlo con las presiones parciales, ¿vale?
K sub P sería igual a la presión parcial de dióxido de azufre elevado al cuadrado por la presión parcial de oxígeno dividido por la presión parcial de trióxido de azufre, elevado al cuadrado. Fijaros que aquí he tenido un pequeño fallo, se me ha olvidado poner el cuadrado. El resultado final, que lo he hecho con la calculadora, estaba bien, se me ha olvidado poner ahí el cuadrado del trióxido de azufre, pero este resultado es correcto, ¿de acuerdo? Es que se me ha olvidado escribirlo, pero K sub C, ese es el resultado. En cuanto a K sub P, pues podéis utilizar esto, podéis sustituir las presiones parciales, o podéis también, otra opción sería pues a partir de K sub P es igual a K sub C por R por T elevado a la variación de los moles gaseosos, que en este caso la variación de los moles gaseosos sería 2 más 1, 3, 3 menos 2 sería 1, por lo tanto K sub P es igual a K sub C por R, que es la constante de gases ideales por la temperatura. Pues también podemos hacer que K sub P es igual a 0,2321, que es la presión parcial de dióxido de azufre elevado al cuadrado, por la presión parcial de oxígeno, que es 0,116 atmósferas, dividido por la presión parcial de trióxido de azufre elevado al cuadrado, ¿de acuerdo? Por la ley de equilibrio sería elevado al cuadrado, ¿vale? Y eso nos daría que el valor de K sub P es igual a 0,01. ¿De acuerdo? Ya os digo que se puede hacer de varias maneras. Tenéis esta opción, tenéis esta otra. Se puede hacer de varias maneras realmente este ejercicio. Incluso podríamos haber iniciado un cuadro de disociación con presiones parciales en vez de con moles, ¿eh? Lo malo que tiene equilibrio químico es que siempre hay varios caminos. Vamos al problema a la cuestión 5, que ya es la última del examen, que es de formulación en química orgánica y en química inorgánica. Ya os digo que para mí siempre son las que más me gustan de los exámenes, son aquellas cuestiones que son más cortitas de hacer, no hay que justificar nada, simplemente hay que formular. La cuestión 5 dice que nombre los compuestos químicos siguientes. Tenemos el primer compuesto, que se trataría del 3-metil-1-buteno, por ser un alqueno. El compuesto B es un aldehído y ahí tiene 3 carbonos, entonces será propanal. El compuesto C tiene un carbono y tiene 2 cloros, es el diclorometano. El compuesto D se tratará de un éter, entonces podemos formular como etil, metil, éter, ¿no? Entonces sería metil y etil, ¿no? Entonces ordenamos de manera alfabética, sería etil, metil, éter. ¿De acuerdo? Y luego tenemos que es 1, 2, 3 propanotriol, ¿de acuerdo? O el glicerol, también podríamos decir que recibe nombre propio. Luego los siguientes compuestos, en el caso del compuesto F ya estaríamos hablando de química inorgánica, sería el perclorato de aluminio, ¿de acuerdo? Luego el compuesto G podría ser el sulfato de aluminio. Podemos formularlo de otra manera. Yo he utilizado una formulación dentro de las formulaciones que se pueden hacer, pero yo os digo que podéis formular como queráis, siempre que sea bueno, hay normas, por ejemplo, podéis utilizar las reglas a partir del año 2005, pero bueno, podemos decir sulfato de aluminio, pero ya os digo que se puede formular de otras maneras. Luego el elemento H es el trióxido de dicromo. Podemos utilizar un stock que sería óxido de cromo 3. El I sería el dihidrógeno fosfato de sodio y el J sería el fosfano, o también podemos decir dihidruro de fósforo. Recordar que, si ponéis en el examen fosfina, tampoco va a estar mal, pero no es aconsejable porque las reglas UPAC en el año 2005 dijeron que ya no se aceptaba la palabra fosfina, entonces hay que decir fosfana, ¿de acuerdo? Bueno, hasta aquí este examen de julio de 2015, opción B. Espero que os haya resultado muy útil, ¿vale? Y nada, nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!